Historias de la humanidad. Nunca vayas a la guerra con los humanos. La profesora Eloire Q. Farnsworth observó su gran auditorio, lleno de estudiantes de diferentes especies inteligentes de todas partes de la Confederación. Sus cascos se deslizaron sobre los controles de las señales remotas adicionales que se mostraban en los monitores superiores para comprobar si podía comenzar su conferencia. Gracias por participar en mi conferencia, ya sea en persona para aquellos de ustedes que respiran oxígeno y disfrutan de los méritos de una gravitación de 2 gramos, o mediante transmisión subespacial para una habitación más adecuada para su especie. Con el único propósito de atraer descaradamente su interés, he denominado la primera lección contra quienes nunca deberíamos ir a la guerra. En este seminario sobre civilizaciones galácticas y política interespacial aprenderá sobre muchas razas y sociedades fascinantes, pacíficas, aisladas, agresivas o expansionistas y de muchas construcciones exóticas. Sin embargo, elegí 2 sociedades, en este caso razas, que representan 2 extremos bastante diferentes pero, sin embargo, los más altos en mi marco propuesto de predicción del éxito de un conflicto militar. En la escala del potencial de un grupo para ganar las horribles realidades de un conflicto interestelar, estas 2 obtienen la calificación más alta. Klingons y humanos, siendo estos últimos los más sorprendentes si alguna vez has conocido a un humano. Los Klingons son hasta ahora la única sociedad que ha ido a la guerra contra la humanidad y ha sobrevivido, a costa de un aislamiento casi total del resto de las civilizaciones galácticas. A pesar de que ya habían conquistado la mitad de nuestra galaxia con pura crueldad y la inmensa capacidad de sus estructuras de poder industrial y militar en ese momento de la historia, su primer encuentro militar con la humanidad terminó con la pérdida de todas las colonias y mundos Klingon que el Imperio Klingon había conquistado durante los últimos 10.000 años en el lapso de solo 5 décadas. La agresión cultural Klingon es más fácil de entender porque su sociedad está construida en torno al único propósito de la guerra. Nótese la diferencia. La guerra, no el dominio ni la represión mercantil, sino el conflicto militar como propósito de la sociedad. En Klingon, las palabras para paz, caos, debilidad y decadencia son las mismas. Si bien la agresividad unánime de los Klingon es más fácil de comprender, aunque es difícil entender cómo una sociedad así pudo evolucionar, los humanos practican un enfoque mucho más complejo, al que llegaré más adelante. Entrar en conflicto con el Imperio Klingon es tan fácil que todos los enviados y comandantes de naves tienen las reglas básicas grabadas en la cabeza durante sus años de entrenamiento en la academia. No reaccionen a sus constantes intentos de escalar incluso la más mínima infracción hasta convertirla en una guerra de proporciones galácticas. Son demasiado agresivos para su propio bien y mientras la Confederación Galáctica sea más fuerte que ellos y se integre con cualquier civilización de etapa 3 recién descubierta que pueda entrar en contacto con ellos en el futuro, estaremos a salvo, porque en su cultura, perder una guerra es exactamente lo mismo que ser un cobarde. Una ofensa que merece un sacrificio personal inmediato. Si continuamos impidiéndoles conquistar nuevas civilizaciones elevando a los recién llegados a nuestro nivel compartido de tecnología y sistema gubernamental, el Imperio Klingon no crecerá por sí solo porque no están centrados en el crecimiento científico o incluso en la colonización. El propósito de la vida de un Klingon es morir en conflicto. La tendencia de los Klingon a luchar entre ellos es lo suficientemente destructiva como para frenar su desarrollo hasta un nivel en el que ya no se los considera una amenaza. Aún así, quiero recomendarte encarecidamente que no invites a un Klingon a una partida de cartas si quieres evitar un derramamiento de sangre. Agradezcamos a nuestros líderes políticos que hayan tomado la decisión de aislar a los Klingon de la adquisición de armas o conocimientos tecnológicos relacionados con la Confederación. Los humanos, por otra parte, son complicados, impredecibles, adaptables más allá de lo imaginable y se necesita mucha agresividad para atraer a uno de ellos a una pelea que podría implicar lesiones o daños permanentes. E incluso entonces, nada de grandes consecuencias saldrá de ello. Su propia policía y jurisdicción y la nuestra, la Confederación, aclararán los hechos, los diplomáticos repartirá pequeños castigos y disculpas por todos lados y cada uno seguirá con sus asuntos. Los humanos son peligrosos en un nivel totalmente diferente. Como individuos e incluso como grupos grandes, son tan inofensivos como cualquier ciudadano normal de la Confederación. Son comerciantes, científicos, amigos e incluso algunos de mis valiosos colegas son humanos aquí en el Instituto de Avance Interplanetario. Están tan profundamente integrados en nuestra sociedad que muchos olvidan de su superpotencia descomunal como raza. Tienen cientos de miles de años de experiencia en el arte más espantoso y devastador de los conflictos a pequeña y gran escala y en cómo ganarlos por medio de la adaptación, el aprendizaje, la astucia, la traición, la crueldad y las intrigas. Además, parecen no tener inhibidores morales naturales e inherentes que los impidan aniquilar sistemas estelares completos. Al crecer,
Cada ser humano aprende sobre la historia de las guerras y los conflictos políticos de la humanidad, aprende y sabe que es una raza agresiva, aunque no lo demuestre. Hay varios dichos humanos que reflejan esta predisposición, como por ejemplo, la historia la escribe el ganador o si me engañas una vez, la culpa es tuya, si me engañas 2 veces, la culpa es mía. Suenan inofensivos en sí mismos, pero casi todos los seres humanos son conscientes de que para ellos la civilización pacífica es solo una capa vagamente conectada, pegada sobre la naturaleza animal y agresiva de su raza. O, como ellos mismos lo expresan, la anarquía está a solo 3 comidas calientes de distancia. Para darles una dimensión histórica de cuán profundo puede llegar a ser el abismo de su agresión, durante su ascenso tecnológico, los humanos erradicaron el 80% de las especies de su planeta natal en el lapso de una sola de sus vidas. No por intención, claro está, sino como un efecto secundario de su actitud general hacia esa supervivencia que siempre tiene un precio. Al mismo tiempo, los conflictos mundiales que ocurrieron repetidamente entre ellos, erradicaron alrededor del 20% de su población total una y otra vez. En el lapso de una vida, un humano posiblemente podría haber sobrevivido a 3 de esos conflictos globales, cada uno de ellos involucrando armas de aniquilación masiva, que van desde armas químicas, biológicas y nucleares hasta ataques orbitales que borraron partes de sus continentes. Imagínense, una sociedad donde casi cada segundo individuo fue asesinado por guerras en cada momento del tiempo. Se mataron entre sí con esclavitud, inundaciones, hambre, mutilaciones y asesinatos en masa a escala industrial, alterando el clima, retirando la luz solar, arrojando asteroides, hundiendo masas de tierra en los océanos y cualquier atrocidad bélica que se pueda imaginar. Durante muchas generaciones, la guerra y no la prosperidad fue el motor de la mayoría de sus avances tecnológicos. Una vez más, esto se refleja en uno de sus dichos: la guerra es el padre de todas las cosas. Los Klingon ascendieron a su posición de dominio conquistando razas y sociedades más débiles, a su juicio inferiores, que habían desarrollado tecnologías más avanzadas, que luego fueron asimiladas a la industria militar Klingon. Los humanos lucharon entre sí, libraron guerras hasta que estuvieron al borde de la autoextinción en un planeta devastado. Se estima que el bioma de la Tierra necesitará millones de años para recuperarse de la extinción masiva que el surgimiento de la humanidad representó para su propio ecosistema. Ahora están trabajando en la restauración de su planeta natal, pero gran parte de la asombrosa variedad absoluta de sus 2000 millones de años de evolución de la vida se ha perdido para siempre, para gran vergüenza colectiva, como ellos mismos lo expresan. ¿Cómo?, se preguntarán ustedes. ¿Es posible que una raza tan destructiva como la humana esté compuesta por individuos tan agradables como, por ejemplo, mi encantador colega, el profesor Carter, del Centro de Investigación de Alta Energía, con quien me reuniré para almorzar más tarde hoy? En contradicción con los Klingon y la mayoría de las otras especies sentimentales que alguna vez conocerás, la humanidad ha evolucionado hacia la inteligencia en un ecosistema en el que no estaban en la cima de la cadena alimentaria. Depredadores 5 veces más grandes que ellos, cambios climáticos devastadores, un planeta que cambia su eje de rotación a su antojo, asteroides, erupciones solares de una magnitud que podría hacer estallar la atmósfera del planeta y lanzarla al espacio. El núcleo líquido de su planeta se calienta por procesos de desintegración radiactiva, lo que lleva a niveles cataclísmicos de toxicidad y radiación en la superficie. En ningún momento del tiempo no hay una tormenta gigantesca, una erupción volcánica o un terremoto que azote la superficie de la Tierra. ¿Cómo pueden los humanos mirar el infierno que es su mundo natal lleno de añoranza por poder volver a vivir bajo el cielo abierto y disfrutar de los méritos de tiempos más simples? ¿Cómo podemos alinear el ascenso de la humanidad como una especie que dominó las peores probabilidades que la evolución podía ofrecer con los individuos humanos amables y amantes de la diversión que conocemos por toda la galaxia? Ya les di algunas pistas para la respuesta antes. Los humanos son conscientes de su naturaleza y su historia. Todas y cada una de las generaciones de sus jóvenes tienen que pasar por cantidades atroces de lecciones de historia, y todos lo odian, que les enseñan sobre la historia de las guerras humanas y los crímenes de guerra. Personalmente, creo que se traumatizan colectivamente con estas lecciones que aturden la mente para evitar todos los conflictos futuros por la sencilla razón de no infligir otro año de lecciones a sus jóvenes. Por favor, disculpen mi débil intento de humor humano. La humanidad ha construido una forma única de contrarrestar su naturaleza agresiva subyacente mediante el desarrollo de una cultura política que es consciente y acepta lo que hay más allá de la mayoría de sus propios conflictos: la desigualdad en la distribución del poder político, económico y legal, para evitar la acumulación de demasiado poder y, por lo tanto, la capacidad de beneficiarse de su explotación, lo que, debido a la naturaleza de los humanos, conduce a conflictos agresivos.
La humanidad ha inventado el sistema político más enrevesado e irritante de la galaxia, la democracia. Para gran irritación de todos los demás sistemas gobernantes, los humanos organizan constantemente las llamadas votaciones, en las que intercambian a sus líderes con personajes más nuevos y populares, perturbando efectivamente los esfuerzos de los individuos anteriores. Muchos de los fracasos más frustrantes, pero no por ello menos entretenidos, de nuestros gobernantes cuando tratan con la política humana se basan en casos en los que primero negociaron con éxito con un representante humano electo, sabio, paciente y perspicaz, y luego se encontraron con el ganador del concurso de belleza más popular del momento, que reunió la mayor cantidad de votos, sin ninguna otra calificación ni ningún otro atributo útil más que su apariencia. La hilaridad y el absurdo resultantes de las relaciones diplomáticas de la Confederación con la humanidad están contribuyendo a una proporción cada vez mayor de nuestros medios de entretenimiento e información. Así que tenemos una raza que inhibe deliberadamente la construcción de estructuras de poder internas efectivas, porque saben de lo que son capaces si se unen tras una causa compartida. Y aquí es donde tengo que mencionar el aspecto final, un poco siniestro, de por qué deberíamos amar y temer a los humanos al mismo tiempo. Esta caótica cultura de la democracia directa es solo una capa, como un juego que los humanos podrían abandonar si surge la necesidad. No han olvidado sus propias atrocidades de guerra, ni han olvidado sus capacidades. Son, como dicen, dos caras de la misma moneda. Saben que, si olvidan su historia, se verán obligados a repetir los errores de su pasado debido a sus inherentes habilidades agresivas. Así, sus jóvenes aprenden en la escuela las historias y la moralidad de las guerras en grandes contextos históricos, mientras que en casa, como pasatiempo recreativo, juegan a juegos de computadora que contienen elementos de conflictos, batallas, tácticas, estrategia, toma de decisiones en el lugar sin información de contexto, actuación en estructuras jerárquicas construidas espontáneamente, uso y economía del entrenamiento, cadenas de suministro, armas y municiones y mucho más. Estos juegos son inmensamente populares en el Imperio Klingon, como puedes imaginar. Lo más divertido es que, en el mundo virtual, el ejército Klingon está librando una guerra constante contra una proporción considerable de niños humanos que pasan su tiempo libre en un juego de computadora con el nombre de Total Galaxy Damenaschen, y descubrimos que una gran parte del ejército Klingon está concentrado en ganar este maldito complejo y hasta donde sabemos, una simulación militar absolutamente precisa y actualizada a la que el servicio secreto Klingon ha obtenido acceso. Furtivamente. La última vez que miré las estadísticas, los Klingon fueron completamente aniquilados en menos de un año simulado en cualquiera de los casos por alianzas espontáneas y bastante frágiles de grupos de niños humanos, que se llaman a sí mismos clanes, que al mismo tiempo intentaban apuñalarse por la espalda y no tienen estructuras de poder internas comunes en los millones de clanes diferentes. La juventud humana se divierte, simulando la espantosa realidad de un universo que está en guerra con ellos debido a su herencia evolutiva. Eso es lo que hay más allá de su caótica civilización. Una raza que está destinada o condenada a finalmente ganar contra todo pronóstico, no para mejorar sino para aniquilar todo lo que esté vivo y pueda representar una amenaza para ellos. Eso es lo que casi todo ser humano sabe sobre la humanidad y lo que todos temen convertirse. La herramienta final del destino cuando llegue el momento de limpiar el universo de todos los seres vivos y comenzar de nuevo. Todas las religiones, incluso las primeras civilizaciones humanas, han elaborado una visión de este penúltimo escenario que temer. Aprendimos de los humanos a llamarlo Armagedón. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.